Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Cuando venga el Paráclito, que os enviaré desde el Padre, el Espíritu de la verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí, y también vosotros daréis testimonio, porque desde el principio estáis conmigo. Os he hablado de esto para que no os escandalicéis. Os excomulgarán de la sinagoga, mas aún llegará una hora cuando el que os dé muerte pensará que da culto a Dios. Y eso lo harán porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Os he hablado de esto para que cuando llegue la hora os acordéis de que yo os lo había dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La primera lectura, así veíamos el último día, el sábado por la mañana, que se nos hablaba de esta visión que había tenido Pablo, de este personaje macedonio que se le presenta y le dice que venga a su país. Y deciden pues dejar lo que era Turquía y pasar a lo que era Asia Menor en aquella época, para pasar a Grecia, o para lo que era el norte de Grecia, Macedonia, la tierra de Alejandro Magno. Pues allí van y lo primero que llegan es a Filipos. Allí en Filipos se van a un lugar, como decía muy bien hoy este texto, que es un lugar al lado del río donde se pensaban que era zona de oración, y se encuentran ahí mujeres, según una tradición, allí lavando o hablando entre ellas. Y empiezan a hablar de Cristo y a evangelizar de alguna forma. Y aquí viene el gran misterio de Dios. De todas las mujeres, una solo acepta el Evangelio y lo hace de forma entusiasta y se hace bautizar ella y toda su familia y las que acoge en su casa. Y así es que nos conste la primera europea que es bautizada en Europa por un apóstol. Y habían cristianos en Europa en aquella época. Recordemos que muchos eran peregrinos en Jerusalén el día de Pentecostés y fueron bautizados. Y ya había pequeñas comunidades en Europa, y nos consta, por ejemplo, en Roma, la comunidad que después, hacia el año 50, es expulsada. Expulsan a los judíos, y entre los judíos son expulsados también muchos cristianos, porque hasta ese momento los romanos no distinguían en Roma entre judíos y cristianos. Ya distinguirán muy bien solo 12, 13 años después, cuando habrá la persecución de Nerón. Entonces sí distinguirán muy bien lo que son los cristianos de lo que son los judíos. Así, Lidia, judía, que es la primera europea que se convierte, al menos que salga, que tengamos constancia, que se convierte y es bautizada por Pablo en Macedonia. Y empieza así todo lo que será la conversión de Grecia, que Grecia todavía hoy es prácticamente un estado confesional cristiano. Habrá de todo como en todas partes, pero en teoría todavía es de estos lugares donde aparentemente son todavía cristianos. El Evangelio va por otro lugar. Ya estamos en el capítulo 15 de San Juan, estamos en medio de la última cena, y Jesús va advirtiendo cosas a los discípulos, a los apóstoles. Cuando venga el Paráclito, o sea, el Defensor, el Espíritu Santo, estamos a 2 semanas de celebrarlo, Pentecostés, que os enviaré desde el Padre, el Espíritu de la verdad que procede del Padre, dará testimonio de mí. Y por su testimonio también vosotros daréis testimonio de mí. Aquí hay como un doble juego. Por una parte, el Espíritu Santo ilumina, da testimonio de Cristo y da fortaleza. Pero a la vez, ¿para qué? Para que nosotros tengamos esa fortaleza para anunciar a Cristo a los demás. Ahí va eso que hoy cuesta tanto a tantos en medio de esta sociedad
incrédula cuesta muchas veces hablar de Cristo y lo que es el apostolado, pero es aquello que nos pide tantas veces el Evangelio. Y nos dice una cosa muy clara: os he dicho, os hablo de estas cosas y lo que viene ahora, para que no os escandalicéis cuando vengan. Llegará una hora, dice, cuando el que os dé muerte pensará que da culto a Dios. Y dice, y esto lo harán porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Y esto lo he repetido muchas veces, pero es muy curioso ver, por ejemplo, cuando estalla la guerra civil en España, el año 1936, los primeros noticiarios que ponían en los cines, ya el mismo julio de 1936, solo empezada la guerra, sale un reportaje con todas las matanzas, un reportaje de la izquierda, de los anarquistas, con cómo queman las iglesias y matan a los curas. Y dan una razón que es esta. Hacían ver como si diesen culto a Dios. Decían que era un acto de justicia por cómo los curas se habían puesto contra Dios. Así que en justicia tenían que matarlos porque habían sido infieles a Dios. Eso, dicho precisamente por los anarquistas, tiene guasa. ¿Pero por qué lo hacían? Y nos da aquí la respuesta, Jesús mismo. Eso lo harán porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Con que no han conocido se inventan lo que haga falta y actúan pensando que dan culto a Dios, o sea, haciendo la justicia de Dios sin conocer a Dios. Eso, por desgracia, pasa muchas veces, pero también nos ha de hacer pensar. Cuando hay persecuciones, hemos de entender que es lo normal. Por desgracia, muchas veces pensamos, persecuciones, eso es otras épocas, es otros ambientes. Cada ambiente tiene su nivel de persecución, de una forma o de otra. Y la peor de las persecuciones son las de dentro de la Iglesia. Y uno dirá, pero es que hay persecuciones dentro de la Iglesia. Sí, solo tenéis que coger la vida de cualquier santo, el que queráis, y lo veréis. Aquello que se llamaba la persecución de los buenos, o sea, de los que aparentaban buenos y perseguían a los santos. Y a veces, en algunos casos, como con el Padre Pío, era el mismo obispo de la diócesis, que aparentaba ser buenísimo y en realidad era un desastre absoluto, y después se descubrieron muchísimas cosas. Pero pasa con todos los santos. Persecuciones internas por intereses de algunos que parecen buenos y no lo son, y parecen actuar en nombre de Dios y no actúan. Son esos lobos rapaces que se meten en la Iglesia y actúan como pastores sin serlo. Palabras de San Pablo, palabras que después recogerá San Agustín y que se hacen por medio de los padres de la Iglesia, magisterio para toda la Iglesia, cuidado. Entre los pastores hay de todo. Eso que a veces parece que sea imposible, pues es así, y la Iglesia nos lo enseña desde el principio hasta hoy. Hay pastores buenos y pastores malos, pastores que llevan a Cristo y pastores que llevan solo a ideologías, pastores que llevan hacia la herejía o pastores que llevan hacia el Evangelio. Lo ha habido siempre y siempre lo habrá, porque el diablo siempre se mete por en medio en las cosas de Dios y quiere desorientar a los fieles. Y dice, os he hablado de todo esto para que cuando llegue la hora, cuando vengan todos estos problemas, os acordéis que yo os lo he dicho. No yo, San Enrique, sino el Evangelio. Cristo mismo nos lo advierte. Cuidado. No nos dejemos engañar con facilidad, sino que busquemos realmente a Cristo, el único que lo merece todo, porque es nuestro Señor, nuestro Redentor.